Buenas noches amigos de Latinoamérica, bienvenidos al Laboratorio Animado. Hoy tenemos como invitado a Salvador Sanz, con el que vamos a compartir una charla hablando sobre historietas y animación. Bienvenido Salvador, acá al laboratorio. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va, Salva? Todo bien, chicos, todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Arrancamos con una nueva, ¿no? Historieta, que es como sumarla, es como el padre mayor de la animación, la historieta, ¿cómo lo ves? A la historieta con la animación. Sí, ¿no? Para mí la animación es como un paso más evolucionado, ¿no? Como que la historieta es como una expresión artística con menos recursos, porque bueno, y la animación ya es cuando el dibujo cobra vida, cuando vos lo hiciste, entonces, y obviamente estamos hablando de otros presupuestos, también se crece a nivel también dinero, la historieta es mucho más barata de hacer, por eso la verdad me quedo con la historieta. Y también la cantidad de gente, ¿no? O sea, para llevar a cabo, no sé, tú que estuviste en largometrajes y cortometrajes muy buenos, lleva mucha gente también, ¿no? El desarrollo de cada uno. Tal cual, ¿no? Sí, sí, ya está muy relacionado con el cine, ¿no? Es o sea, hay que trabajar en equipo, hay que lidiar con personas. La historieta todavía es algo mucho más introspectivo, o sea, si bien hay equipos que hacen historietas, ¿no? Hay hasta coloristas, guionistas, pintadores, ¿viste? De pronto hay como, ¿viste? Yo trabajo solo y hay mucha gente que lo hace solo y lo puede hacer de forma personal. En cambio, la animación sí es un trabajo grupal, donde es mucho más complejo, ¿no? Bien, bien. Iván, ¿te querés ir con la Bueno, pregunta de rigor? bueno, voy a modificarlo un poquito, ¿no? Salvador, queremos que nos cuentes cómo has ingresado a este mundo inicialmente de la historieta y cómo ha sido tu paso hacia la animación. Bueno, yo historieta hice toda mi adolescencia. En un momento me puse a autoeditarme con unos amigos, me uní a una publicación independiente que se llamaba Catzole, que la había creado Julio Zamor, y bueno, yo era muy amigo de Javier Robela, otro dibujante y animador, historietista, y nos unimos al proyecto que Julio había creado, que era una revista totalmente independiente, totalmente fanzine, y ahí publicamos durante muchos años nuestras historietas, totalmente autofinanciada, ¿no? Este, pero, pero en un momento me metí a estudiar animación, me empezó a llamar la atención la animación. Creo que estaba relacionado porque era amigo de Ayar B, Ayar Blasco, que ustedes también lo conocen, y ¿cómo es? Pará que tengo acá un gato pidiéndome que por favor abra la ventana del balcón que se está pillando encima. Mándeme 2 segundos. Dale, dale, dale. Dentro vemos la cápsula que era. Dale. Disculpen, pero las cosas importantes son así acá. Hay prioridades. Así que, ¿en qué estábamos? Bueno, cuestión de que ayer se metió a estudiar animación y empezó a hacer cosas animadas y la verdad creo que eso fue como una inspiración porque me empezó a interesar bastante la animación. Me empezó a dar curiosidad y me metí a estudiar animación en IDAC, en una escuela de Avellaneda, y ahí empezó como una etapa en donde me fasciné con la animación y no hice más historieta, alejé la historieta. Eso habrá durado unos 5 años con él y bueno, después dejé la animación y volví a la historieta. ¿Y cuándo surgió esto? ¿Cuándo ¿No? surgió? No la sexta edición, sino Gorgonas. Gorgonas. Y ahí como que también tiraste un centro interesante con este proyecto, ¿no? Ganó el Comic Con de Estados Unidos, es una locura. O sea, tremendo. Sí, esto fue como para mí el punto más álgido en mi breve, pequeña carrera de animación y ya con esto ya me retiré, me fui. Como que esto fue como lo que más conforme quedé. Hice unos cortitos antes, pero este creo que fue el que más me gustó. Y esto es del año
si mal no recuerdo, del año 2003. 2003, 2004. Nos llevó bastante tiempo hacerlo, ¿viste? La sexta edición fue un estudio que hicimos con muchos animadores y historietistas amigos, como bueno, estaba Julio, estaba Javi Robela, Seba Ramsek, Ayar también, Andrés Lozano y un par de chicos más. Cada uno, todos teníamos animaciones independientes hechas por nuestra cuenta, y la idea era, bueno, chicos, si nos juntamos todos y hacemos una como más pretenciosa, más elaborada, no había presupuesto, no había plata, éramos todos amigos, entonces, bueno, se hizo también de forma independiente, y yo les propuse el guión de Las Gorgonas, que lo estaba escribiendo, y les copó, y ahí me senté en la silla de director, y bueno, y trabajé con todos ellos. La verdad que fue un trabajo re lindo, pero muy, muy largo, muy difícil, porque como les decía recién, no había plata, entonces era hacerlo en los tiempos libres, mientras todos trabajábamos, hacíamos otras cosas, y bueno, y hay gente que se involucró más en el proyecto y otros menos según su disponibilidad, ¿viste? Fue todo un tema, y creo que tardamos como un año en hacer este corto, me parece. Quizá más, no me acuerdo. Muy bueno, muy bueno. No, pero quedó bueno. Y eso, y el tema de la repercusión que tuvo y todo eso, ¿no les dio como más ganas de hacer? ¿No les surgieron algunas propuestas de hacer una serie o algo? ¿O directamente dijeron, no quiero saber más nada con la animación, lo volvimos locos? La verdad que es más parecido a lo último que dijiste. Pero estuvo re buena las repercusiones que hubo. Como lo que pasa es que, bueno, un corto animado tiene sus limitaciones, tiene como sus lugares donde se puede mover, ¿viste? Festivales, a lo que más puede aspirar es eso, ¿viste? A ganar un premio en un festival. Tuvimos la suerte que también lo pasaron en la televisión por cable, creo que en ISAT en su momento, ¿viste? Cuando la televisión todavía era más importante que YouTube. Y tuvo, viste, ganó, le fue bien en los festivales de género, me acuerdo mucho, no de animación, como los festivales de tipo muy de género de horror, porque es un corto de horror, ¿no? Y sí, lo más sorprendente fue eso que comentaban ustedes, que lo mandamos al festival, dentro de la Comic Con de San Diego, hay un festival de cine, y ganó como mejor corto animado, ¿no? Si mal no recuerdo, sí, es de cine, porque tengo el premio acá, lo estoy mirando, a ver qué decir. Así que eso fue como el punto más álgido del corto, que estuvo buenísimo. Pero sí, la verdad que cuando terminamos, yo la verdad que quedé medio limado y quería volver a hacer historieta, trabajar tranquilo, solo, en mi casa. Y desde ese entonces nunca más volví a la animación. Solo para colaborar con proyectos de conocidos, como por ejemplo hacer fondos, layouts. Bueno, ahora con Lava el año pasado, la verdad que estuve bastante involucrado. Pero nunca en el lugar de director, ¿no? O animando demasiado, digamos, tan involucrado, siempre en alguna cosita colaborando. Aparte, en esa época animaban en papel, digamos, estás hablando de 2003, que era todo vieja escuela, papel, escanearlo, pintar digitalmente, era todo ese proceso, ¿no? Sí, totalmente. Gorgona está todo hecho en papel, incluso los fondos están coloreados a mano, una cosa rarísima. Ya para esa época era raro también. Ya era medio. Lo hizo Martín Castro y Andrés Lozano, están pintados con acrílicos, son increíbles. Yo tengo los fondos, los multiplanos, los planos, todo recortado, pintado, y la animación sí está animada en papel, y obviamente después creo que está editada con After Effects y Premiere. Increíble. Mucho laburo, ¿eh? Igual te fuiste re bien, ¿eh? Te fuiste bien arriba. Dejaste la animación con una pieza increíble. Sí, es como muy bien. Sí, y bueno, y contanos un poco de tus historias, Alba, que siempre tienen ese toque medio entre oscuro, misterioso, satánico. Sí. Ciencia ficción también.
Y a mí siempre me gustó el género fantástico. De chico siempre me interesó la fantasía, escapar de la realidad. Siempre me resultó como gratificante, siempre me atrajo esas historias. Y si tiene un elemento de horror, si se pone un poco oscura la cosa, misteriosa, y nos vamos al género horror, también me gusta muchísimo. La ciencia ficción. Así que me muevo por esos géneros que me apasionan, me siguen apasionando y todavía no los abandono porque siento que hay mucho para investigar, mucho para cortar. Creo que la fantasía lo que tiene es eso, no tiene límites, ¿no? El límite es tu imaginación y por eso es muy difícil que se agote, ¿no? Así que nada, hay que seguir creando, a ver qué sale. Salvador, bueno, me has hecho pensar en la frase que decías, ¿no? Yo algo que una vez acá en Bolivia había dicho, ¿no? Que el paso natural del historietista era avanzar hacia la animación y bueno, pues los historietistas echaron el grito al cielo, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, inclusive Jorge creo que tiene alguna experiencia con eso, ¿no? Jorge, tú que comentabas, ¿no? Entonces, es cierto, ¿cuán cierto puede ser eso? Mirá, a mí me pasó, yo lo vi, pero después involucioné y volví a la historieta, si estamos hablando de evolución. Eh, Me pasa que uno, como es un apasionado del dibujo, de la ilustración, de narrar a través de imágenes, a mí me gusta mucho narrar, escribir, contar. Y cuando yo recuerdo el primer ejercicio que hice en la carrera de animación, creo que era, y vi que mis personajes de pronto podían cobrar vida en la pantalla y se podían mover como si fueran reales. La cabeza me explotó, ¿viste? Fue como, ¿entendés? Yo, qué loco, o sea, yo sentía eso por ahí que vos mencionás recién, que es como un paso evolutivo, parece como, de pronto esto que estaba en un papel se fue caminando, ¿viste? Era, wow, puede cobrar vida. En ese momento uno se enamora, se alucina. Después, bueno, te das cuenta lo difícil que es, lo complejo que es. Eh, y yo sigo eligiendo por ahora la historieta porque me parece un medio mucho más directo, mucho más concreto. Yo me siento como más, eh, no sé, me parece que es un lenguaje como más, como, que justamente creo, me resulta difícil explicar, pero justamente las limitaciones que tiene la historieta son los que me parece interesantes. A veces cuando uno se mueve en un medio ilimitado, uno se pierde, se laberintea a veces, no son tantas las posibilidades. En cambio, cuando vos te manejás con menos herramientas, bueno, esto es lo que hay. La historieta es así, no tenés sonido, no tenés, bueno, entonces no tenés un movimiento real, entonces, bueno, hay que tratar de explotar lo mejor posible eso, los recursos que tenés, ¿no? Y ahí es donde me parece que me encontré, ¿no? Como que dije, este es mi medio de expresión. Pero haber pasado por la animación me enriqueció un montón, aprendí un montón, mi dibujo evolucionó sideralmente, o sea, mi dibujo de pronto se sintetizó un montón, ¿viste? La animación lo primero que te hace es te sintetiza el dibujo, te lo limpia todo, ¿viste? Porque te das cuenta que, bueno, esa ilustración que están mostrando ahora, eso no se puede animar, ¿viste? Como si lo haces, te volvés loco. Entonces, listo, sintetizé un montón. Y al sintetizar tu dibujo queda como desnudo, ¿viste? Desprotegido de todo ese clima, esa atmósfera que por ahí tiene estas imágenes que están pasando ahora. Y entonces tiene que sostenerse con más razón, tiene que, te obliga que, viste, cuando vos tenés cuando tu dibujo es más sintético, tiene que estar mejor dibujado, porque no tiene nada para camuflarlo, para esconderlo. Entonces creo que me obligó a mejorar mi dibujo. Y cuando volví a la historieta, volví totalmente renovado y había un montón de elementos que usé en la historieta que había aprendido en la animación. Eso fue re loco. ¿Te acordás alguno que digas esto que decís de reducir el dibujo? Creo que el que viene del dibujo realista, ¿no? Un poco, y la historieta te invita a meter detalle por todo lado y colgarte y estar en un plano un montón de tiempo, en una viñeta, ¿no? Metiéndole rosca,
Cosa que en animación vos sabés que es un plano que tiene que... Tal cual, sí, no, me pasó. La primera historieta que hice cuando volví a hacer historieta después de hacer animación se llamaba Ángela de la Muerte y yo quería que tenga grises, sombras planas, como en una animación anime, viste, que tenés un solo nivel de sombras, a veces dos, pero si tenés, viste, pero tenés un solo nivel de sombras y son planos recortados, y eso me pareció alucinante, como porque era una síntesis de la iluminación que funcionaba un montón, tenía un montón de fuerza, y quise llevar eso a la historieta, y creo que funcionó, empezó a funcionar. Sí, ahí también para sumar, yo ponele, fui alumno de Salva y esto es lo opuesto, ¿viste? Yo que vengo de la animación, entrar a la historieta, creo que es el factor diferencial es contar historias, ¿no? Que en animación, como hay un proceso tan grande, y no es una sola viñeta, sino hay que animar, hay que moverle y todo eso, contar una historia tan compleja lleva como mucho tiempo. En cambio, en historieta, eh, podés hacerlo de manera, como dice Salva, una sola persona puede hacer todo el proceso, ser autor, escribir, o sea, como que te da una facilidad de hacer casi un guión visual, ¿no? De lo que estás haciendo, más que la animación, que es como para contar esa misma historia y con la misma cantidad de la gráfica en sí, que también tiene eso, ¿no? El costo gráfico, que lo que decían ustedes, es como en animación se sacrifica un montón la gráfica porque es costo de vida, digamos, de horas de estar. Si le agregas una corbata, más horas de trabajo. Si le agregas un pelito, como que todo eso se hace, pero en la historieta es al revés. Es como que te da la libertad. Yo creo que es al revés, no sé, yo lo siento como, es como esa dualidad, ¿no? Entre, te permite jugar un poco con esos detalles que en animación lo tenés que sí o sí sacar por una cuestión de tiempos, ¿no? O sea, si te pasó eso también, Salva, como que te da como más facilidades. O te da más Sí, libertad. sí, totalmente. Es como que en la historieta vos podés generar climas con detalles, con cosas que en animación son más complejos, ¿viste? Y aparte, como decíamos hoy, la animación, viste, que es un trabajo en equipo, y aunque es un trabajo en equipo, siempre hay un estilo que hay que respetar, una estética que la marca alguien, puede ser el director, puede ser el director de arte, puede ser el diseñador, y es mucha gente tratando de imitar un estilo, y mi dibujo por ahí es medio complejo porque me gusta mucho como, viste, un realismo bastante como detallado. Entonces eso dificulta más todavía trabajar en equipo, porque hay gente que por ahí le cuesta seguir ese nivel de detalle, ese nivel de dibujo figurativo, ¿viste? Por eso mi estilo me parece que tiene mucho más que ver con la historieta, y si se lleva a la animación requiere un nivel de producción grande, ¿viste? Como un estudio grande, y acá en mi país es difícil crear un equipo de gente que trabaje a ese nivel. Y bueno, también lo que decís vos, las horas que lleva, porque siempre lleva mucho más tiempo eso, ¿no? Tal cual. Un trabajo más personal, evidentemente, ¿no? Sí, es una de las cosas que pasan en producción, ¿no? Que es como que vos decís, este estilo, este diseño de personajes está ideal, está genial, está hermoso, pero hay que conseguir gente que lo mueva, ¿no? Es difícil. Eso es un poco lo que pasó en un proyecto que se hizo acá con diseños de Milo Manara, que no eran de Milo, sino que era de un asistente que había tenido Manara mucho tiempo, que era el proyecto este de Axe, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y se empezó a hacer en encuadre, y después hicieron toda la pre acá, y después lo tuvieron que mandar a, creo que era China, no sé, porque no había talentos para moverlo a los personajes. O sea que en ese punto, y siempre terminan en Oriente, ¿no? Donde están acostumbrados a hacer figuras así y demás. Creo que era City Hunter, ¿puede ser el proyecto? City Hunters. Sí, conocí gente que estaba en ese proyecto, y creo que sí, no sé si viajaron a Italia, no sé si a la mansión de Manara para que les enseñen cómo dibujar el estilo Manara. Hermoso. Y después el que fue allá se fue como jefe de layout en China, o no sé cuál era el país que lo hacía, para decirle,
y explicarles cómo eran los dibujos, porque se intentó acá, pero no hubo caso. ¿No? Era muy difícil. Esa no la sabía, mirá qué loco. Sí, por eso lo que decís es totalmente así, ¿no? No podés tirar el mejor dibujo del mundo, pero después, ¿cómo haces? O sea, tenés que meter un montón de rosca. Sí, porque aparte es un dibujo que si, viste, cuando lo empezás a animar, si los animadores no enganchan bien el estilo, se renota, viste, es como que ¿viste? Está de frente y de pronto gira la cara y es otra cara totalmente distinta. A uno mismo le pasa, viste, y por ahí lo diseñó uno mismo ese estilo, viste, es como que se ven mucho más los errores, que si es un estilo no tan realista y mucho más cartoon, que debe pasar y pasa, a veces viste que se va de modelo, que no sé qué, pero como son más de goma, más sencillos, viste, no, se la banca mucho más. Tal cual. Acá había una pregunta de Javier Prado, pero me parece que se está confundiendo con el hijo de Rodolfo Sáenz Valiente. Bueno, falta de valiente. Sino que es, Iván, ayúdame, ¿cómo se llamaba el hijo de Rodolfo? Juan. Sí, que ahí se ve que es el Salvador y el Sáenz Valiente andaban por ahí pegando en el palo. Con la S. Contanos un poco, Salva, de las historietas con las que estás trabajando ahora, un poco cómo es ese recorrido, ¿no? Porque los proyectos hoy por hoy dentro de lo que es la animación, si uno ve lo que es el cine y los tanques de Hollywood, nacen todos de las historietas, digamos. O sea, es todo desde ahí, ¿no? Hace muchos años que se viene intentando hacer el Eternauta y tiene todos esos problemas legales entre una cosa y la otra. Pero ¿en qué estás ahora con la historieta? ¿Qué proyectos estás teniendo? ¿Cómo te metiste en esa industria? Porque las historietas tuyas se venden también afuera. O sea, contanos un poco de ese recorrido que hiciste con las historietas. Sí, mirá, ahora estoy con este proyecto Mega que salió hace muy poquito acá en Argentina, hace 2 semanas. Ahora ya hay una preventa en Brasil y la intención, bueno, ya próximamente publicarlo en Estados Unidos. Ahora todo esto de la pandemia, el mercado editorial mundial se revolucionó y Estados Unidos ahí se está recuperando, viste, las comiquerías estaban cerradas, creo que siguen cerradas en algunos estados, entonces, pero la idea es sacarlo también ahí y bueno, después vamos a ver qué pasa con Europa. Yo estoy con ese proyecto, ahora estoy escribiendo una segunda parte, es como eso es lo nuevo que estoy haciendo. Después, bueno, estoy en proyectos de ilustración, ¿viste? Ahora estoy ilustrando un libro, voy viendo lo que va saliendo. Bien, ¿y cómo se llama el proyecto en el que estás ahora? ¿Cómo es? Está ahí en el Instagram. Lo que te quería preguntar, Salva, que todos nos preguntamos, que venimos leyendo tus historietas, para nosotros en Argentina como que eres el historietista de autor, ¿no? Que más, no sé si más publicaciones tiene, pero como que tenés ese sello de autor, ¿no? Del género, de todas esas historias. Si querés contarnos un poco tu proceso creativo y cuánto tiempo te lleva hacer una historieta así como porque vos contás por capítulos, o nos contaste que sacabas tipo dos, o sea, como que partís la historia en dos. ¿Qué vas pensando todo eso? Si querés contarnos un poco eso del proceso creativo. Mirá, de un proyecto, primero, viste, sentarse a escribir el guión hasta cerrarlo, a mí me lleva unos 4 o 5 meses, a veces por ahí más. Yo voy escribiendo un poquito, no tengo una gimnasia de guionista de que se levanta y todos los días escribe, porque aparte mientras tanto voy haciendo otras cosas, como me voy repartiendo el tiempo entre escribir y dibujar, ¿no? Y por lo general siempre dibujar lleva mucho más tiempo, dice que más tiempo me consume, entonces bueno, pero una vez que está, paralelamente que voy escribiendo, voy haciendo los diseños de personajes para ganar tiempo, ¿no? Esos baches que tengo que a veces no se me ocurre cómo voy diseñando los personajes y después, bueno, dibujar. Todo esto me puede llevar, un libro de 60 páginas me puede llevar un año, quizás un poco más, o sea, un libro de 80 páginas como Mega llevo más, casi 2 años, porque en el medio también hice otros proyectos, por ahí, al ser, vos un poco lo dijiste en la pregunta, como soy un dibujante medio independiente, como trabajo en proyectos que son de alguna manera más artísticos que comerciales, solo se van haciendo
el tiempo que lleve se hace, no hay una gran presión a nivel de editorial de que hay que entregar a tal fecha. Yo más que nada lo voy haciendo y bueno, cuando se pueda publicar, se publica. Entonces, bueno, eso hace que en el medio voy haciendo otros trabajos, otros proyectos y bueno, a veces me puede llevar 2 años. La verdad que se hace largo. Te iba a preguntar, que también todos nos preguntamos que te leemos, es, ahora Mega salió a colores y vos venías más con el blanco y negro. ¿Qué tal la experiencia del color? Sí, yo había hecho una historieta color hace muchos años que se llamaba Legión en el año 2006 y después de eso no hice mucho color, prácticamente nada, no tenía un libro a color. A mí me gusta mucho el blanco y negro, lo que tiene que ver. Y aparte era sacarse encima un problema, ¿no? Porque si uno hace todo, escribe, dibuja, todo, y encima lo tenés que colorear vos, porque a mí me gusta hacerlo así, no es que me estoy quejando, pero bueno, era como eliminar un problema. Y bueno, si es en blanco y negro sale más rápido. Pero bueno, el color es mucho más comercial, sigue siendo más comercial, más allá que en Japón el manga básicamente todo en blanco y negro, salvo algunas excepciones. Europa y Estados Unidos, que son los otros 2 mercados de historieta más importantes del mundo, le siguen dando mucha bola a los proyectos a color, ¿no? Y también fue una de las decisiones que me llevó a volver al color, ¿no? Para que el proyecto también tenga una proyección más internacional, para que sea más fácil venderlo. Muy bueno. Increíble. Esa. Que es así, este es el largo, ¿no? Es como... de las historias tuyas, ¿cuál te gustaría que alguna llegue a película? Si llegara a película, ¿te gustaría que sea animada o que sea con actores? Es una buena pregunta, porque yo cuando me la imagino como real, ¿viste? Como actuada por actores, no es que me la imagino dibujada. Después, bueno, mis limitaciones hacen que lo termine dibujando realista, pero son dibujos. Pero me parece que si se llevaran al cine o a la televisión, donde sea, no sé, creo que las 2 me gusta la idea. Creo que si fueras con actores, creo que sería más interesante. No sé por qué, o la animación, lo que hablamos antes, como me da que es como más bardo hacerla, ¿viste? Porque claro, la va a dar un estudio y la va a hacer medio anime o medio... Nada, que estaría van a adaptar el estilo, también pueden perder un poco ese tu estilo. Sí, claro. O hacen lo que hicieron con el Incal de Coso, que era terrible. De esa serie francesa que lo hicieron con recortes, que agarraron los diseños de... ¿Cómo se dice? Karsak. Sí, terrible. Era como que vos veías el pájaro que movía las alas así, que habían agarrado los recortes de cosas y lo habían recortado y ahora te hacen eso y los matás, ¿no? Claro, era muy limitado. Bueno, imagínense que si me hicieron eso a Moebius, a mí que me espera, o sea. Lo que pasa es que cuando tu obra es adaptada, uno tiene que esperar cualquier cosa, porque ya no es tu obra, ¿no? Es una adaptación y obviamente va a sufrir cambios, mutilaciones, transformaciones de todo tipo, porque ya es otro formato, ¿viste? Una cosa es un libro de historieta y si es pasado una película, una serie, un dibujo animado, y muchas veces vos no participás de ese proceso, simplemente compran tu idea y obviamente quedás afuera, ¿viste? No, eso ya es una decisión del estudio, del director, si quiere hacerte partícipe, tenerte como un asesor, ¿viste? Por ahí hasta le estorbás, ¿viste? Porque sos una persona que está opinando, así que... Pero igualmente a mí me interesaría muchísimo ver eso, ver cualquier tipo de adaptación. Después si queda horrible y a uno no le gusta, está todo bien, o sea, estaría bueno verlo, o sea, aparte te queda esa cosa que si yo no lo hice, ¿viste? Si no, yo lo hubiera hecho. Claro, no, yo la obra era buenísima, pero miren lo que hicieron, Como todo bien. Déjame que les diga al público que Salva, no vamos a estar 1 hora y media con Salva, o sea que aprovechen ya
a tirar las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta de historieta, de animación, de preguntarle a Salva de dónde conseguir sus historietas, o lo que sea, que ya la empiecen a hacer, porque no vamos a estar 1 hora y media, porque teníamos como un acotado tiempo. Dale, Jorge, todo tuyo. Sí, te quería preguntar también algo muy característico, porque yo sigo mucho las historias de Salva, admiro mucho su trabajo, y es, ¿cómo se te ocurre eso de siempre usar locaciones que la gente conoce? Tipo, lo de Lava también me gustó, que explotó el McDonald's, como que hay cosas de tus guiones que siempre pasa, viste, en alguna locación que es real, o sea, que existe. ¿Salen tus historias a partir de esa locación? ¿O es que tenés primero la historia y decir, bueno, ¿en qué locación podría andar? ¿O cómo es ese proceso de buscar locaciones o historias? Sí, es verdad lo que decís. O sea, a veces uno tiene la historia en la cabeza, pero yo no sé dónde va a transcurrir. Y empiezo a pensar en algún lugar que sea interesante, que le sume a la historia. Por lo general, trato de pensar en lugares que conozco, porque o que son cercanos, porque me permiten esa cercanía de ir a investigarlo, de sacar fotos, de conocerlo más, y eso, en ese mismo proceso me salen un montón de ideas. Me pasó con el corto que mostraban hoy de Las Gorgonas, que transcurre en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, que es un edificio que tiene una arquitectura, ¿viste? Como del Partenón, como de la Grecia antigua, ¿viste? Y si bien es una facultad de Derecho que no tiene nada que ver con la historia, siempre me pareció un edificio como imponente y sombrío, porque es gigantesca la entrada, y en mi vida había entrado, siempre había estado desde afuera, y las columnas son una locura el tamaño que tienen, uno se siente chiquito en ese edificio. Y me parecía como imponente, como interesante para que transcurra ahí, y aparte conectaba con el mito de las gorgonas, que es un mito de la mitología griega, ¿no? De Medusa, de la mujer con ojos que convierte a todos en piedra y con cabello de serpiente. Y ahí están viendo justo la entrada de la Facultad de Derecho. Pero la verdad es algo que a mí me interesa, y me ayuda mucho a contar la historia. Después, si el espectador ni siquiera se da cuenta dónde transcurre, porque es muy probable, ¿viste? Porque más cuando vos trabajás cuando apuntás a un público internacional, ¿viste? ¿Quién sabe de qué facultad es ni qué nada? Entonces, es un detalle que no le suma a la trama. Podría haber transcurrido en cualquier otra facultad, en cualquier otro lugar. Más que nada yo lo uso como un recurso estético, ¿no? Me interesa mucho la arquitectura, me gusta, y me ayuda mucho a contar. Por ejemplo, lo que hice, me metí antes de terminar, de empezar a animar, si bien ya tenía el guión, me metí en la facultad un día así medio infiltrado, porque la verdad yo no estudiaba ahí, no tengo nada que ver con el derecho. Saqué fotos, y el lugar, la verdad es que me di cuenta que era más sombrío de lo que pensaba, porque de pronto me encontré con lugares abandonados, me empecé a meter en un mundo medio turbio ahí que después rajé, pero la verdad que, es más, después me enteré que hay como unas historias más raras en ese lugar, porque hay como un submundo, no sé si hasta había prostitución adentro de la facultad, es gigantesco, como una ciudad en sí misma. Y toda esa foto, todo eso lo usamos de referencia para los fondos de este corto. Hablo de por un ejemplo, ¿no? Porque la verdad ese proceso yo laburo lo repito bastante. Me ayuda mucho, como les decía, desde la historia, para meterme en el clima, entonces uso edificios que a veces conozco. Pero bueno, no siempre es el caso, ¿no? En Legión incendiaste el Abasto, eso también está muy bueno. Increíble, Sí. increíble. No, ahí estaba Sí, viendo me en tu gusta mucho la Instagram. arquitectura, ¿viste? Sí, Ese no, edificio por uno me parece. es muy bueno a nivel recurso también, ¿no? Que eso se hace también en dibujos animados, pero es muy bien. Que en dibujos animados se hace mucho, sobre todo en grandes producciones, que si se filma, no sé, en México, o si se filma, no sé, en los Incas o lo que sea, la investigación previa, ¿no? Ese researching que uno a veces hace desde internet, como que si lo puedes hacer físicamente y vos mismo sacar fotos, meterte en el mundo, como que está buenísimo. Sos casi el mismo personaje que va a atravesar la historia y está muy bueno como disparador también, es muy linda técnica. Digo, no se hace, pero más como un research en general, pero en tu caso es como que
también, ¿no? Tenés el acceso de poder ir al lugar, como estás en Buenos Aires, y te permite como conocer hasta la arquitectura, ¿no? De todo eso. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Si tuvieras que decir, Salvador, ¿cuáles son tus referentes dentro de la historieta? O dentro de lo que es la historia, digo, me refiero a lo que es el guión, el universo que se creó con esa historieta, y de lo que es el dibujante, ¿no? O sea, digo, en esas dos cosas. ¿Cuáles serían tus referencias? Y mirá, yo soy un lector de historieta, toda mi vida leí, toda mi vida seguí autores. De chico mis referentes fueron más historieta argentina, me gustaba mucho Solano López, Héctor Germano Estergel, Alberto Brescia, Juan Jiménez. Y después empecé a conocer mucho la historieta europea, porque, no sé, en mi adolescencia se conseguían muchas revistas así que llegaban de España. Y ahí empecé a conocer, bueno, a muchos autores ahí de franceses, españoles, que me gustaron mucho. Después empecé con el manga, que la verdad que me influencia mucho, me interesa. Tengo mis ídolos como, no sé, Kazuhiro Otomo, Takehiko Inoue. Mirá, Hay autores que me interesan del manga, el manga de horror, después investigué mucho. La verdad que tengo muchas influencias de la historieta y sigo leyendo, ¿viste? Sigo investigando a ver qué se puede conseguir. y una historia que te acuerdes así, que te haya marcado dentro de las historietas, alguna, la que Y, se tenga a la cabeza, ¿no? y mira, se me viene a la cabeza el Eternauta, por ahí es como un cliché, es como No, ¿viste? Como una no, obviedad, pero me parece que. Pero es honesto, en mi caso, porque posta, yo tuve la suerte de leerla de chico y me influenció mucho. O sea, de hecho, eso que hablábamos recién, de las locaciones, ¿viste? El Eternauta transcurre acá en mi ciudad, en Buenos Aires, en gran parte, y creo que todas esas cosas se me metieron en la cabeza y hasta el día de hoy que me influenciaron, ¿no? Y el guión de Oestergel, incluso el dibujo de Solano López, son una historia muy importante en mi vida. sí, yo creo que la de todos es como, es la uno, ¿no? Porque después estuvieron la 2 y la 3 que eran ya otra cosa y que por Sí, ahí se desvirtuó un poco, pero sí, yo me acuerdo del tema de los grubos cuando aparecen, ¿no? Que empiezan a ver el cemento roto que está ahí en Plaza Plaza Italia, Italia. Después están en Barrancas de Belgrano, están donde están los que se ponen el coso acá. los hombres robot. Exacto, exacto. El Manos, en el subte. O sea, son cosas que uno cuando las lee, siempre acostumbrado a ver por ahí el cine norteamericano, que todo pasa en Nueva York, de repente que algo pase en alguna ciudad que vos conocés, es como, no sé lo que pensarán los neoyorquinos, ¿no? Que siempre les destruyen todo, siempre los ataques son todos ahí, pero cuando vos lo ves en tu propia ciudad es hermoso. O sea, a mí Tal cual. me parece algo que está buenísimo. Si tuvieras que ver, esto por ahí te lo pregunté cuando hicimos el making of de Lava, pero está bueno esto, la respuesta que diste. ¿Vos identificás un público al cual le hablás o simplemente haces tu arte y que lo escuche y que lo tenga que escuchar? ¿Nos podés contar un poco de eso? Si en algún momento te debatís, ¿esto lo hago para el público o no? Es buena, sí, a mí me pasa que yo hago la historieta que a mí me gustaría leer, ¿viste? Es como que digo, ay, mira, de esto no hay, qué bueno estaría que haya una historieta de esto. Y la hago como pensando, me pongo yo como el público, ¿no? Por eso trabajo para mí. Siempre en un principio las ideas delirantes que salen de mi cabeza son pensadas para una persona igual a mí, ¿no? Como que me escribo para mí mismo. Pero después sí pasa eso, digo, bueno, pero ¿cuál es el público? ¿Dónde está? Justo el otro día acá me estaba mostrando en el celular, viste que cuando vos entras a Instagram tenés como, te tira data, viste, de quién te sigue, quién esto, el otro. Y ahí uno puede, de alguna manera, tratar de hacer un patrón de cuál es tu público, ¿viste? Porque te tira el rango de edad, te tira. Yo, porque mi Instagram, mis redes sociales las uso nada más para divulgar mi trabajo, ¿viste? No son personales, ¿viste? No subo fotos mías, nada, solamente es cuentas de mi obra, ¿viste? Y es re loco, ¿viste? Y creo que había un porcentaje como el mayor
era entre 25 y 35 años, y después ya, viste, había un rango joven un poco más chico, mucho más chico, que eso me preocupa porque quiere decir que las nuevas generaciones no me están conociendo tanto. Y después había unos más veteranos, viste, de 45 para arriba había, pero bueno, el franja más grande de lectores míos, según Instagram, según las redes sociales, que son Muy muy bueno. inteligentes, tienen entre 25 y 35 años. Y otra cosa que me preocupó es que creo que había un 70% de varones y el resto de mujeres. Así que bueno, dije, mirá, yo pensé que era un poco más democrática la cosa, pero bueno, según Instagram todo esto, ¿no? ¿Y los editores te tiran data, así como un feedback cuando vos vas a publicar? ¿Cómo, eso también te quería preguntar, ¿cómo es eso de la publicación o cuando llegas a una editorial con tu historia? Y los editores te dan, uno tiene acceso, ¿viste?, a las ventas, a ese tipo de data. Y tu pregunta es puntualmente con eso, digamos, con qué No, tipo sí, de. o sea, las dos cosas, porque viste que cuando vos querés editar, yo me acuerdo, era buscar una editorial también que vaya acorde a tu estilo, acorde a tu historia, como que vas un poco de la mano del tipo de editorial. Y lo otro, o sea, la pregunta era esa, o sea, si es que cuando vos armás tu historia, cuando le presentás a la editorial te da un feedback como para corregir tu historia en función al público, porque ellos manejan eso, o es como aceptan tu obra tal cual está, y vos que la editorial en realidad ya tiene ese público establecido. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, se entiende, se entiende. Sí, sí, claro, pasa que yo tengo una manera de trabajar que yo desarrollo la historia, la dibujo y después, y a veces, ¿viste? Siempre busco editoriales que no modifiquen mi contenido, ¿viste? Que me dejen bastante libertad y me dejen hacer lo que yo quiero. Eso no quiere decir que opinen, sobre todo los editores con los que trabajo por ahí se meten más con la portada, que a los editores les interesa mucho, más, porque es un elemento súper importante a la hora de vender un libro, la portada, y aparte es algo muy fácil de modificar, ¿viste? Si no les gusta la portada hay que hacer otra. Pero con el contenido, por suerte, trato de trabajar con editoriales que no se metan en eso, que me dan libertad absoluta, como Omnipress, como Sarabatana Books en Brasil, que ellos toman mi obra y la publican tal cual es. A veces hay modificaciones de prolijar alguna cosa. Me pasó con Mega, con mi último libro, que Omni quería que los globos sean redondos y a mí me gusta hacerlos cuadrados y bueno, después de un par y la verdad que terminaron ganando ellos, terminaron haciéndolo así, así que yo accedí, pero más allá de eso, por suerte en la historia y eso me dan libertad absoluta y está todo súper bien, o sea, pero eso no quiere decir que todos los editoriales del mundo trabajen así, ¿no? Yo busco esos nichos, esos lugares donde me siento cómodo y está buenísimo, pero cuando uno presenta a una editorial a una editorial, es probable que haya alguna devolución, que haya algún cambio. No es mi forma de trabajar, pero puede haberlo, ¿no? Bien, mirá, acá una preguntita de Javier Prado. Si tenés algún guionista actual que te guste, depende si hayas trabajado o no, este ejercicio que hiciste con Lava, digamos, de darle la historia a Ayar y Ayar la transformó, y digamos, si conoces algún guionista, porque vos en general sos un autor completo, digamos, ¿no? Escribe guión y hace la historieta, digamos. Si tenés algún guionista que te gustaría laburar con él, como decirle, vos te doy mis dibujos, o no crees que haya nacido ese guionista todavía. No, hay grandes guionistas, hay excelentes guionistas. A mí, o sea, siempre me gustó Jodorowsky porque me parece un tipo que muy visual, como que siempre plantea imágenes increíbles, desafíos visuales para hacer. Ahora últimamente ando leyendo algunas cosas de Alan Moore y bueno, también me parece un guionista muy importante, si no es el mejor, muy complejo, muy interesante. Está lleno de guionistas buenísimos como estos que te nombro, que sería un placer dibujar un guión de ellos. Acá en Argentina también tenemos grandes guionistas, tenemos a Diego Berimbau,
que también es muy bueno. A mí lo que me pasa es que me gusta a mí escribir, ¿viste? Tengo ese mambo con la escritura, o sea, me encanta escribir y como un poco lo que le decía hoy, llevan tanto tiempo hacer una historieta después, que no tengo tanto tiempo como para decidir y decir, ¿viste? Ahora este año me hago un guión de tal, y también me hago el mío, o sea, no tengo esa posibilidad, porque son proyectos muy largos, muy densos, entonces siempre trato de priorizar mi obra personal, porque la verdad me hace muy bien, es mi medio de expresión, ¿viste? Y siempre voy a elegir contar una historia mía porque me parece que en la historia es súper importante, ahí estás vos. Cuando dibujás la obra de otro, puede ser mucho mejor ese guión por ahí que un guión tuyo, pero no es tuyo. Y está en la habilidad del dibujante hacerlo, vos como dibujante hacerlo tuyo, hacerlo propio, ¿no? Aportarle mucho con la imagen, con lo visual. Y a mí la verdad me cuesta mucho eso. O sea, hay grandes dibujantes que agarran el guión de otra persona y lo hacen propio, le suman un montón, lo vigorizan. A mí, en mi experiencia, agarrar el guión de otra persona, lo que más me cuesta es hacerlo mío. Siempre lo veo como algo distante, por más que sea brillante el guión. Y me cuesta encararlo como algo que sea más allá de un trabajo de oficio, ¿no? Como algo personal. Siempre eso me pasa cuando dibujo una obra, un guión mío, ¿viste? Que eso es algo muy interno, muy propio y me siento mucho más cómodo, ¿viste? Muy bueno. Una más acá de Silvio Daniel Kiko. Si te dan un título de licencia, ponele, Alita, Berser, ¿cuál te parece que te gustaría laburar? ¿Qué pensás que le podrías agregar? Es buena la pregunta, sí, a veces me pregunto, ¿viste? Porque viste que uno es opinólogo, ¿viste? Vos ves la obra de otro, ves una serie, ves una historieta y decís, ay, yo esto no lo hubiera hecho así, yo hubiera hecho esto. Pero después hay que estar en los pantalones, ¿viste? Uno critica la serie, ¿viste? No se ve Game of Thrones y dice, ay, yo no lo hubiera hecho ese final, lo hubiera hecho otro. Pero si se haría realidad eso, te sentara a vos en la silla del director y te decían, a ver, bueno, terminala como vos querés, a ver cómo era que ibas a hacer. Ahí los quiero ver, ¿viste? Hay que agarrar una licencia y también, un poco lo que decíamos recién, hacerla propia, a ver qué le puedo agregar, qué le puedo aportar, ¿no? Algo que no es tuyo. La verdad que es difícil. A mí me gusta crear mi propia licencia, mi propio universo, mi propio personaje. Estoy pensando, una vez me tocó hacer una historieta de REC, que son unas películas de terror españolas, y tuve que hacer una pequeña colaboración y ya el universo ese ya estaba planteado, el monstruo estaba definido, había simplemente dibujar. Pero eso la verdad que es muy, como ejemplo no alcanza. Me parece que Silvio se refiere a hacerte cargo de, no sé, empezar a dibujar, no sé, mañana Transformers, qué sé yo, digo, qué carajo, primero tenés que aprenderte todos esos diseños y después tenés que ver, la verdad que debe ser complicado. No es como ilustrador, ¿no? Cosas de Warcraft, algo así, como... habías sacado ilustraciones, creo, ¿no? O trabajaste ilustrando en libros, o ese proceso es parecido. Ahora estoy ilustrando un libro sobre un cuento de Lovecraft y ya hice un par en el pasado y me encanta y tiene algo que ver, es verdad, con lo que decís, o sea, es meterte en el universo de otro autor y con Lovecraft me pasa que creo que se produce esa química. Me cuesta un montón igual, hasta a veces lo sufro, lo padezco, pero me interesa mucho esas imágenes que hay en Lovecraft y me parece un re desafío porque acá también se produce, ¿viste? Es un relato literario, ¿viste? Y llevarlo al dibujo, a la imagen, es como un re desafío. Está buenísimo. Bien, acá salva la pregunta del millón, ¿no? Que Javier Prado, que es un grosso animador, que dice, un alumno de él, Sid Cruz, ¿es posible subsistir tan solo creando lo que tú deseas? El secreto de la felicidad sería ese. Claro, tal cual.
Yo creo que se puede, no es imposible, es muy loco. Y lleva muchos años, mucho sacrificio y también renunciar a, digamos, jugártela por lo tuyo, ¿viste? Porque a veces en ese camino hay muchas tentaciones, digamos, de otros proyectos que no son tuyos, que son mucho más fríos, más comerciales por ahí, pero se pagan muy bien y uno tiene que tener la posibilidad de poder decir que no o jugártela, ¿viste? Te puedes equivocar y te puede ir mal. Yo tengo la suerte de vivir del dibujo, que es lo que a mí me gusta, y por momentos puedo vivir de mi arte muy personal y por momentos tengo que trabajar con una hora más de encargo. O sea, eso lo voy mechando, digamos. Cuando estoy haciendo historieta estoy viviendo de la historieta que hago, pero en un momento se termina y tengo que hacer otro proyecto, una comisión, un encargo, una ilustración, y es trabajo de encargo, no es personal, pero por suerte yo trabajé mucho tiempo en publicidad, en una etapa de mi vida, muchísimos años. Ahora prácticamente no hago más eso, pero bueno, a veces lo hago. Y por suerte mi trabajo cada vez está más relacionado con algo creativo, con algo más. O sea, si me llaman, por ejemplo, me contratan para hacer, no sé, por dar un ejemplo, la ilustración, la portada de un libro, no me dicen, lo que queremos es que dibujes como este ilustrador y me dan otro ilustrador. Como que me contratan y si bien obviamente no puedo hacer cualquier cosa, tengo que hacer los personajes del libro, no deja de ser un trabajo de encargo, pero hay una libertad desde mi estilo, ¿no? O sea, quieren que me contratan por mi estilo, entonces puedo hacer mi estilo libre, no es que pero lo que queremos es que sea onda, no sé, tal cosa, se entiende, ¿no? Sí, tenés tu voz autoral, digamos. Te buscan como autor, ya con una referencia, no necesitas referencia, sino que sos vos, digamos. Eso está buenísimo, ¿no? Eso es como. Buenísimo, tal cual. Y es recerca un poco de lo que preguntaba este chico. De alguna manera, viste, tenés esa posibilidad de crear, de divertirte, aunque sea un trabajo de encargo. No siempre es así, pero por suerte la mayor parte de laburos que salen son así. Hay una frase que dice que para poder posicionarte tenés que producir. Como, o sea, porque a veces uno tiene su estilo, pero no, como que tiene muchas obras inconclusas, ¿no? Como tipo, comenzar a cerrar y ahí vas comenzando a construir tu propio estilo. Y también acá en animación pasó, hay varios estudios, ponerle Rudo Company o también los de Bellolandia, son estudios de animación que recién están surgiendo y arrancaron con su propio estilo, tipo apostaron a eso y de por sí lo comenzaron a llamar estudios más grandes por ese estilo, ¿no? Que está bueno, tipo, porque vos ya generaste tipo ese sello de autor y comenzaste como a brindar servicios, pero porque te llaman por tu propio estilo y no para que te adaptes a, no sé, su carita de Kellogg, digamos, ¿no? Como que eso es zarpado. Es buenísimo, eso es lo mejor, pero como decía antes, es re difícil, porque a veces, viste, uno cede porque no te queda otra a veces, porque necesitas el mango, viste, cualquier cosa, uno en el camino tenés que hacer otro tipo de trabajos, pero yo banco mucho el que se la juega con todo con eso, porque tiene sus beneficios, tiene ese ejemplo que vos contaste, esa gente que dijo, nosotros vamos con este estilo, ofrecemos este estilo, si te gusta, compralo, y si no, no hacemos otro estilo. Y obviamente te limita un montón, porque ya hay un montón de clientes que van a decir, no, ese estilo está buenísimo, genial, pero no me sirve para lo mío, pero si insistís con eso y te sale bien, es genial, es buenísimo. Y una cosita que por ahí que lo que tiene de bueno lo que haces, esto de ser el autor, ¿no? De ser el guionista y ser el responsable de la historia, te deja, porque una de las cosas que pasa por ahí como animador, como siempre tenés que trabajar en un equipo de gente, normalmente se diluye y normalmente el que se queda dueño de esa historia es el productor, ¿no? Que es el que puso la plata para que se haga y demás. En el caso de la historieta, vos te quedás con la autoría y las regalías que te puede provocar esa venta de futuras nuevas ediciones y demás. ¿Eso es así? ¿O vos cedés los derechos a la editora y la editora se queda como dueña? ¿O vos seguís teniendo parte de la parte del negocio, digamos, ¿no? No sé si se entiende. Se entiende perfecto. Sí, vos cuando publicás una novela gráfica, una historieta en algún medio, por lo general en una editorial, un libro, vos firmás un contrato y ahí vos podés, digamos, discutir cualquier punto y quedarte con los derechos.
muchas veces te ofrecen los derechos internacionales, ¿viste? Entonces es como, vos decís, bueno, ¿qué hago? Les doy los derechos internacionales para que ellos muevan tu obra por el mundo, pero si ellos lo venden se quedan con un porcentaje. Son todas decisiones que uno va aprendiendo a medida que te vas enfrentando a estas preguntas, a estos momentos donde ¿qué firmo? Pero vos siempre tenés la posibilidad de decir que no, de decir que tu obra es tuya, que los derechos te los quedás vos, y por lo general se puede hacer eso, ¿no? Por lo general vos siempre vas a recibir un porcentaje de ventas, muchos medios pagan adelantos y vos podés quedarte con los derechos, y si vos no querés dar los derechos internacionales, te los podés quedar vos también, ¿viste? Todo es negociable, digamos. Bien, bien. Ahí hay una pregunta, como pues ya estamos llegando medio al cierre, así no te detenemos tanto, porque estamos con el horario que ya nos habíamos comprometido a no excederme, ya nos estamos excediendo un poco. Cuando a veces, acá, Rafael Seminario, cuando a veces se te junta mucho trabajo, ¿cómo haces para motivarte? Viste que a veces el estrés de tanto trabajo es medio como que no querés agarrar su lápiz, no querés contar nada, decís, basta, quiero cerrar. Y ahí se activa el profesional, ¿viste? Modo profesional. Ese tipo, yo ya, es como, no importa si tenés ganas o no de dibujar. Aparte uno, en mi caso, yo trabajo en mi casa, ¿viste? Acá al lado tengo el tablero, y entonces, por más que trabajes para una empresa re grosa o un cliente re chiquito, vos sos tu jefe, ¿viste? Si vos podés decir, me quedo media hora más en la cama y después voy, me pongo, total, llegamos. La verdad que tenés que ser, cuando trabajás en tu casa tenés que ser, ¿entendés? Como muy duro con eso, muy estricto, ¿viste? Yo soy, me parece que ahí es donde uno se convierte en profesional, ¿no? Con esa frialdad de decís, hoy la verdad me hubiera quedado tirado, hubiera salido a pasear, no quiero estar más encerrado acá, que a veces me pasa, pero hay que dibujar. Y por suerte uno como todavía es difícil, porque uno a veces, porque esto yo creo que a ustedes les pasó a todos, nos metimos en esto porque amamos el dibujo, nos gusta dibujar, es algo que nos da placer. Y cuando se convierte en un trabajo, en algo, viste, frío, a mí me ha pasado tener que dibujar, no sé, un storyboard para una empresa que vende, no sé, jabones, no sé, cualquier cosa que no me genera ninguna motivación de ningún lado, ¿viste? ¿De dónde sacás energía para dibujar esto más allá de lo económico? Decís, esto me lo van a pagar y necesito ese dinero, y hay que ponerse en modo frío. Así sería dibujar. Bien, bien. Y ahí una de las últimas preguntas. ¿Qué devolución del público tuviste de las publicaciones en Europa? ¿Te pudiste encontrar con alguna devolución de esa? ¿Tenés alguna repercusión? ¿Algún lugar donde te mandan y te dicen, me encantó tu historia? O hijo de puta, esa historia no tenés que terminar de otra manera. ¿Tenés en algún lugar eso? ¿Cuál fue el público? Y en Europa es como que publiqué libros, pero de una manera como poco insistente. Creo que el lugar donde más libros publiqué fue en España, pero después algo en Italia, ahora en Francia, Polonia, pero la verdad es difícil publicar siendo un desconocido, digamos, porque acá en Argentina yo hace tantos años que estoy trabajando, tengo tantos libros publicados que de alguna manera hay un público que se interesa por mi obra. En cambio, apareces de la nada en un país como Polonia con un libro y sos un completo desconocido. Y ni siquiera tenés por ahí la posibilidad de viajar, por una cuestión de ponerte en contacto con ir a hacer una firma, algo como para que te conozcan un poco más, una charla, algo, ¿viste? Entonces es como raro, es todo bastante distante, medio difícil. La verdad que los mercados que más me recibieron, como mejor me recibieron, y lo veo a mi gato, ese gato que quería recién salir a pillar por ese que me arruinó la entrevista. Los mercados que por suerte mejor me está yendo es en Brasil, que la verdad me invitaron un montón de veces, entonces ahí se produce, viste, tenés más
es la pregunta que hacía Silvio, viste, es como que ahí cuando viajás te das cuenta realmente si hay gente que te está esperando para que filmes el libro, viste, si hay, en las charlas hay mucha gente, poca gente, ahí te das cuenta más el feedback. Y la verdad en Brasil funcionaron bastante bien mis libros, siempre se han interesado mucho. Y ahora estoy empezando a publicar en Estados Unidos en un integral muy chiquito que se llama Red 5. Y la verdad, viste, Estados Unidos es un país gigantesco, viste, donde parece que el editorial más chiquito tiene su público, viste. Entonces ahí empiezo a ver un poco más de feedback, está bueno. Muy bueno, muy bueno. Una pregunta que quería hacer, es, es al revés lo que había preguntado Pablo, vos hablaste un poco de los guiones cuando te llegan y vos sumarle a esa historia a través de lo visual. ¿Y qué pasaba al revés con Lava, que ahora se estrenó y todo eso, vos hiciste el guión y cediste como para que otro le sume algo a esa historia que vos creaste? Quería preguntarte tu experiencia, qué tal fue y cómo fue tu rol. Y fue re loco, porque la verdad que es verdad lo que si acá el caso fue completamente al revés, ¿no? Fue entregar un guión y fue en manos de un amigo, porque allá lo bebé es un amigo, había mucha confianza, pero yo la verdad que le di libertad total y él voló y él, el guión lo hizo propio de él, lo transformó totalmente. Es más, ese guión sufrió un proceso porque en un momento trabajó con otro guionista. Cambió muchísimo. Él me acuerdo que me dio esa copia para que la lea y yo la verdad que me costó muchísimo reconocer mi historia ahí porque la verdad que era muy diferente. Y después, unos años después, él volvió como marcha atrás y la última versión del guión se parecía más al guión original. Era como una mixtura casi perfecta, casi tenía un 50% mío, un 50% de él. Y la verdad fue re interesante eso, ver cómo yo sentarme a ver la película y reconocerme en algunos detalles y en otros para nada, ¿viste? Decir, esto es hallar en 100%, ¿viste? Yo no tengo nada que ver con esto, nunca hubiera hecho algo así. Y para mí el resultado fue re positivo, estuvo bueno, fue como la fusión de dos mentes muy diferentes. Él tiene mucho que ver con el humor, con la parodia, lo gracioso, y yo soy mucho más frío, serio, y me parece que esa mixtura se ve en la película y está buenísima, digamos, pero me cuesta mucho escribir también para otros, ¿no? Como que este caso fue raro porque fue un guión que originalmente yo lo iba a dibujar, al final no lo dibujé, quedó ahí, y bueno, y ayer lo agarró y pasó todo esto. Le metió rosca. Bueno, no sé, chicos, ahí les estoy pasando en el chat para ver Lava. Se termina, creo que hoy, nos decía Iván al comenzar esto, para verla gratis. Después de hoy, ya me parece que después hay que pagar. Y también tienen el making of de Lava, donde ahí Salvador habla un poco más del desarrollo de esta historia. Pero no sé si, chicos, si les parece, si no tienen ninguna otra pregunta, para liberarlo a Salva, que gracias que se ha copado más tiempo de que nos habíamos comprometido. No sé si... Sí, yo tengo una última pregunta. A futuro, Salva, ¿podemos verte como director de una película animada o es una puerta cerrada? No, estaría buenísimo, pero bueno, la verdad lo veo como algo distante porque no estoy involucrado en animación últimamente, entonces como que sería re loco que me ofrezcan algo así, digamos, como no sé si saldría algo que generaría yo, pero nunca, digas nunca, yo nunca cierro ninguna posibilidad, no se sabe, así que la verdad sería algo que estaría buenísimo, me encantaría. Con un buen presupuesto, ¿no? Con un buen presupuesto, cosa que no tengas que hacer. Una pregunta. Igual, con muchos ceros en el presupuesto, sí. Claro, efectos especiales, que explote todo, que todo se incendie.
luego que haya árboles y cosas medio orgánicas entre los edificios transformándose. Muy bueno, muy bueno. Por mi chicos, parte yo no tengo preguntas, más bien solamente eso, agradecerle, Salva, es un honor, un gustazo que hayas accedido a participar y compartir un poco tu experiencia. Y nada, es como lo último como para cerrar era, ¿qué recomendás? Eso como que nuestro público, digamos, de este programa es apuntado más a eso, a los recién egresados o los que están arrancando, de todos los aspectos más creativos, desde historieta, ilustración, dibujos animados. ¿Vos qué le recomendás a ese estudiante recién egresado que está arrancando o quiere crear su estilo, sus historias? ¿Qué consejo le puedes dar así como para cerrar? ¿Qué consejo le puedo dar? Y a mí me resultó la independencia, ¿no? De generar uno, o sea, sus propios contenidos, sus propios proyectos. Me pasó en la historieta, que me autodidacté durante muchos años. Me pasó en la animación, que si bien trabajé en estudios, hice cosas netamente de trabajo de animación, nunca dejé de lado mis proyectos personales, mis animaciones personales, y por eso no solo me permitían crecer como artista, sino contar mi propia historia, mi propia voz, ¿no? Que tengo yo para aportarle al mundo de la animación. Yo le recomendaría eso, que nunca dejen de lado sus proyectos personales, traten de ser, más allá de lo económico, desarrollarse como artistas, ¿no? Y a veces una cosa lleva a la otra, ¿no? Muchas veces cuando uno hace algo muy personal, le pone mucho amor, es muy sentido y nunca se sabe, puede terminar convirtiéndose en algo que termine siendo un trabajo, ¿no? Bien. hermoso, Salva. Ok. Muchas gracias, Salva. Muchísimas No, gracias. muchas gracias a ustedes, chicos. La verdad, un placer, estuvo buenísimo. Muchas gracias, Jorge, Iván. Y les mando un abrazo grande. No, Perfecto. gracias a ti, en realidad. ¿No? Bueno, Jorge, ¿quieres adelantar el próximo video? Sí, el próximo video vamos a hablar sobre animación 2D y vamos a tener invitados de Chile y ahora estamos viendo una confirmación de un amigo también que vive en Canadá. Así que se viene con toda también el próximo miércoles. ¿Tengo que mostrar, Pablo, también al final? Sí, vos, Iván, hablanos Bueno, de... bueno, sí, esta es una invitación también. Acá en Bolivia se está realizando el Bolivia Lab y este viernes a las 10 de la mañana, hora de Bolivia, se va a realizar un foro de animación hablando sobre la viabilidad de la animación latinoamericana. Como ven, están participando, bueno, tenemos de país invitado a Francia, pero están participando varias asociaciones, varias agrupaciones de diferentes países de Latinoamérica que creo que va a ser importante compartir para que a futuro no podamos organizarnos y empezar a soñar en conjunto, ¿no? Entonces, la invitación está abierta, el foro va a ser abierto por la página del Bolivia Lab. Por favor, más adelante se los paso, se me fue ese dato, ¿no? Pero será 10 de la mañana, hora de Bolivia, es decir, 9 de la mañana, hora de la Argentina, o perdón, 11 de la mañana, hora de la Argentina, y 9 de la mañana, hora del Perú. Perfecto. Bien. Y 10 Bolivia, Chile, Paraguay, a las 10 a.m. Bueno, después lo subís al laboratorio, a la página del laboratorio, así ya la compartís y ya la pueden ver y Sí, estar todos. bueno. Una última cosa, Pablo, como hicimos cuando cerramos los primeros 5 programas, ahora ya vamos casi 17, 18, vamos un montón. Primero, muchas gracias a todo el público y también comentarles que vamos a realizar un sorteo, vuelven los sorteos, y vamos a hacer sorteos por 2 megas becas para los workshops que yo realizo, que el próximo programa comentaré un poquito y estaremos posteando también en la comunidad. Pero bueno, a todos los que compartan todos nuestros vivos, que estén ahí participando, todos los que están activos y nos están siguiendo en todos estos programas, vamos a hacer un sorteo con todos ellos. Así que estén atentos, compartan todos los vivos y estaremos pronto haciendo el sorteo. Eso. Bueno, Muchísimas gracias. listo. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles.
Suerte. Chao.